Hola a todos, yo soy Dragon, y el día de hoy les traigo algo un poco diferente al usual. El día de hoy conoceremos cómo es el proceso de convertir una simple idea en los fanfics que ustedes ven cada día, o cada semana dependiendo cuando lo suba. Yo soy Dragon, y esto es Detrás del Fanfic. Ok, si alguno de ustedes ya vio mi video de cómo escribir un fanfic, el cual por cierto está en la descripción, sabrán que yo realizo cierto proceso. Y el día de hoy conoceremos el paso a paso de cómo realizar esto. Y es por eso que comenzaremos por la estructura. Al igual que todo escritor de fanfic, yo en un inicio comencé simplemente teniendo una idea y haciendo el guión conforme se me iba ocurriendo, hasta que eventualmente me di cuenta de que eso no funcionaba del todo, ya que este proceso realmente tenía algunas fallas, como por ejemplo que tenía que dejar muchas ideas fuera que no se me ocurrían en el momento adecuado, o que simplemente no sabía dónde ir ya que iba escribiendo todo sobre la marcha. Así que después de mucha prueba y error, descubrí el método de la estructuración, ya que de este modo puedo agilizar bastante la forma en la que escribo mis historias. Claro, esto se puede hacer de muchas formas, pero el método que personalmente me gusta usar es estructurar saga por saga. Primero que nada, me tomo un día para dedicarme únicamente a eso. Básicamente tomo papel y lápiz, o en este caso el documento de Word, y comienzo escribiendo cómo quiero que termine dicha saga. Después de eso escribo las ideas que quiero desarrollar, ya sea técnicas, arcos narrativos o simplemente algún momento cómico que quiera para X o Y personaje. Después de eso las acomodo en un orden en el cual estas pueden llevarse a cabo y finalmente relleno los huecos faltantes. También podríamos decir que es en este paso donde se va predefiniendo la duración que tendrá la historia, ya que gracias a esto no solamente se puede tener un control de los eventos que quieres que ocurran, sino que también puedes ir dividiendo qué cosas van a pasar por cada capítulo y tener una idea de más o menos la duración final. Claro, hay ocasiones donde hay algunos errores de cálculos y algunos eventos pueden ser más largos o más cortos. Afortunadamente eso no es un problema muy grande la mayoría de las veces, ya que es un ajuste que se puede hacer al pasarse a la siguiente versión del guión. Claro, en un inicio yo siempre hacía esto solo, pero conforme fue pasando el tiempo me di cuenta de que había historias de las cuales yo no tenía un conocimiento relativamente completo. Un buen ejemplo de esto es Goku en DxD. Realmente debo decir que el desarrollo de esta historia se la debo a mi camarada Sonic el Procen, el cual va a dedicarnos algunas palabras. Dime amigo, ¿cómo fue trabajar en este proyecto conmigo? Hay que decir que como ayudante creativo de la historia fue muy desafiante y entretenido el empezar a plantear la historia. Por ejemplo, algo importante para mí y que yo le comuniqué a Drago es que el mundo tenga trasfondo y coherencia. Por ejemplo, una de estas cosas era que los dos mundos coincidan, que funcionen juntos, porque habían elementos que chocaban, como lo del inframundo, los ángeles o los dioses, ya que ambos universos tenían sus propios dioses que habitaban la Tierra y no quería conflictos con ellos, así que intentamos definir cómo esto funcionaba. Luego definimos el punto de la historia escogida, para que ésta tuviera impacto en el mundo de DxD. Había varios puntos de la trama que pensé, pero consideré que la mayoría era muy tarde en la historia de las novelas, y por ende pocos las conocerían. Así que sugerí el arco de Cocabiel, por todo lo que desencadenó este arco en el futuro de DxD, como lo fue la alianza de las tres facciones, que fue el desencadenante. Y era el punto ideal para ayudar a los personajes de DxD a desarrollarse, tanto como personas y como en estilo de pelea, combate, técnicas, todas esas cosas. Luego fue la elección de qué Goku o qué punto de la historia de Goku elegiríamos, y esto fue relativamente fácil. Elegimos el Goku del final de la saga de Buu. Y por último, yo creo que una de las cosas más importantes, difíciles, y también tengo que decirlo, fue bastante entretenido porque de vez salían chistes por ahí, fue la asegurarse de que los personajes se comporten como debían comportarse y no hicieran cosas que no harían. Por ejemplo, el típico Rias traiciona a Ise y esas weas no pasan. Y de eso, que fue una experiencia bastante entretenida y desafiante, y que la verdad no me molestaría volver a repetir. Gracias por tu comentario, Sony. Ahora continuamos con lo siguiente. Ahora cuando tengo una idea, con un final y con una estructura bien hecha, pasamos al siguiente paso, el cual es convertir este esqueleto en un guión bien hecho. Este proceso podríamos decir que es lo más fácil entre comillas, ya que la mayoría de las veces simplemente es ir desarrollando las escenas que ya tengo escritas. Aquí un ejemplo, supongamos que la estructura me dice, comienzan las clases, hay una escena sobre Todoroki acosando a Estela, Aizawa llega y los calma, hace un anuncio sobre un entrenamiento especial. Al pasarlo al formato de guión, la escena yo le escribiré algo así. Un nuevo día escolar comenzaba para nuestros alumnos. El salón de clases hacía tanto ruido como siempre.
especialmente por las risas de los chicos, los cuales simplemente reían al ver los gritos de Todoroki, aunque no podían distinguir si estos eran de dolor o de placer, al tener a Estela sobre él haciéndole una llave de lucha libre, por otro intento fallido del chico en tratar de ver bajo su falda. El profesor Aizawa entró al aula, y solo tomó 3 segundos que todos quedaran en silencio. Este simplemente suspiró cansado como siempre, y finalmente dijo: escuchen, tengo un anuncio especial para todos. Puede que muchos digan que esto es trabajar doble, ya que tienes que hacer en teoría 2 veces el mismo guión, pero si soy honesto, creo que de esta forma las ideas fluyen más correctamente. Claro, no siempre estas estructuras son tan específicas, y que ocasionalmente siempre pongo se tiene que hacer un chiste sobre tal cosa o tal personaje tiene que hacer referencia a algo. De esa manera también puedo tener libertad al seguir escribiendo, ya que no tengo que seguir una regla como tal, sino una guía de sucesos que me van a llevar al desarrollo que necesito. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa una vez que ya tengo esto convertido a esto? Pues simple y sencillamente, esto pasa por el último filtro, el cual es mi editor. Y no me refiero al editor de video, sino que me refiero a mi camarada Sato. Puede y no lo parezca, pero él hace uno de los trabajos más importantes dentro de mi canal, ya que muchas veces yo tengo un montón de ideas en la cabeza, pero realmente no suelo desarrollarlas de la forma más correcta. Ya sea porque son cosas que van en contra de la lógica de algún personaje, o simplemente son cosas que sobrecargarían un arco y después el personaje quedaría sin desarrollo por el resto de la historia. Una pequeña anécdota de esto es con el personaje de Junjun, ya que en Subarashi Sekai, cuando ellos conocieron a la clase A, originalmente yo tenía planeado que ella fuera quien le diera la patada en la entrepierna a Bakugo, pero tras hacerle esta propuesta, realmente él me dijo que no, definitivamente no lo hiciera, porque esto iba en contra de la lógica del propio personaje. Así que tras pensarlo un poco y replanteármelo, ok, entonces la escena quedó que fuera Megumin quien le diera la patada a Bakugo, y que Junjun, asustada, tomara paso del suelo y se lo aventara encima. Cosa que si bien era la misma escena, ahora sí iba con total naturalidad con respecto a la forma de ser de los personajes. Otro buen ejemplo es Uraraka en el legado Saiyajin, ya que realmente muchos diálogos de ella tuvieron que ser eliminados o cambiados, principalmente porque yo ya estaba acostumbrado a escribirla con la personalidad que desarrolló en Konosuba, pero aquí era como que trabajar directamente con un personaje nuevo desde cero. Y sí, necesité muchos filtros en este caso, pero basta de hablar de mí. Sato, ¿puedes decirnos algunas palabras? ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando como mi editor? Si soy completamente honesto, me encanta ser el editor. No solo por el hecho de que puedo ver y leer las historias antes que cualquier otro, sino que también siento que lo que hago ayuda dentro de lo que sería toda la historia para manejarla de forma mejor. No solo es cuestión de que, ok, reviso el guión, le doy una leída por encima, digo que si está bien, que si está mal, reinicia desde tal punto, reescribe esto o aquello. Sino que más bien es como una retroalimentación, tanto para ti como para mí, en el hecho de que, pues, cómo manejar mejor la historia, darle sentido con lo que ya habíamos planteado antes y hacerla que avance de forma mejor dentro de todo lo que cabe. Eso sí, aunque no lo parezca a veces, porque sí me paso leyendo esto a velocidades inhumanas y puntuándote todo en que será menos de 10 minutos para que puedas manejarlo mejor al momento de la escritura, sí tiene bastante reto. No solo por el hecho de tratar de mantener lo que sería la esencia original de la obra, sino porque al ser fanfics, pues es más cuestión de meter tu punto de vista y cómo lo plasmarías, por lo cual yo trato de respetar bastante eso. Y pues para llegar a un punto neutro y que todo se sienta orgánico y que la historia salga lo mejor posible, porque la verdad eso es lo que merecen los fans, antes que nada. Ahora, si esto fuera a ser publicado en Wattpad o en fanfiction.net, la cosa acabaría aquí. Pero créanme, aún falta bastante antes de que ustedes lo vean en YouTube. El siguiente proceso es el proceso de grabación. Originalmente yo hacía esto con Loquendo y créanme, la transición de pasar de ese formato a mi voz fue un tanto difícil. Más que nada porque sí, cambiar el Loquendo a mi voz fue un proceso incómodo para algunos. Y no quiero entrar mucho en cosas personales, pero digamos que esa decisión tuvo que ver con cierto incidente con mi héroe de la adolescencia. Aunque claro, puedo decir que este cambio trajo cosas buenas, ya que claramente hay escenas que no se hubieran podido lograr de la misma forma si yo las hubiera hecho con Loquendo. Veamos un ejemplo. ¿Acaso no sabes cuándo rendirte? Fracasaste una vez y lo harás de nuevo. No importa lo que hagas, no puedes salvarlos a todos. Caerás en la oscuridad, sentirás la desesperación y no importa cuánto te resistas, tarde o temprano. Ya no hace falta que finjas. Has sufrido por mucho tiempo y lo entiendo. Es por eso que quiero salvarte.
a ti y a todos los que pusieron sus esperanzas en mí. Ese es el trabajo de un héroe. Y en este caso, porque para este mundo yo soy Deku, el símbolo de la paz. ¿Acaso no sabes cuándo rendirte? Fracasaste una vez y lo harás de nuevo, no importa lo que hagas, no puedes salvarlos a todos, caerás en la oscuridad, sentirás la desesperación, y no importa cuánto te resistas, tarde o temprano. Ya no hace falta que finjas, has sufrido por mucho tiempo y lo entiendo, es por eso quiero salvarte, a ti y todos los que pusieron sus esperanzas en mí, ese es el trabajo de un héroe, y en este caso, porque para este mundo, yo soy el símbolo de la paz. Puede que no lo parezca, pero el poder poner mi voz en los diálogos me hace que las escenas se sientan más reales, y no sea una simple computadora leyendo lo que escribí. Y hablando de computadoras, eso me lleva a la última actualización que sufrió el canal, ya que conforme la tecnología fue avanzando, finalmente pude tener acceso a la tecnología de la IA. Y por ende, ahora cada personaje puede tener su propia voz, o al menos los personajes femeninos, ya que gracias a la herramienta Kiss.ai puedo tener no solamente mi voz, sino que puedo tener esta, o esta. todo esto únicamente con un par de clips. Bueno, realmente es un poco más complicado que eso. La forma en que lo hago es un tanto simple, pero al mismo tiempo tiene su proceso. Para empezar, hago mis grabaciones casi como normalmente lo haría, ya que ahora, cada vez que necesito la voz de un personaje distinto, comienzo a grabarlo en una nueva pista de audio, una por cada personaje diferente que necesite. Después de eso guardo el proyecto y convierto todo el audio a un formato corrido MP3, esto quedando como una de mis grabaciones normales. Y a continuación es donde viene la magia. Una vez tengo mi audio completo, tomo cada pista por separado y elimino los espacios en blanco, de modo que me queden varios audios cortos pero de manera corrida, para posteriormente exportar cada uno de estos por separado, quedándome varios audios de 1 minuto, 2 minutos, 1 segundos, dependiendo la cantidad de tiempo que habló el personaje en cuestión. Introducimos esto en Kiss.ai y comenzamos con el proceso de conversión. Claro, ocasionalmente hay que hacer alguna que otra corrección y regrabar algunos audios, ya que como la herramienta es algo nueva, realmente su proceso de conversión no es el más óptimo. Ahora tal vez alguien tenga una duda, ¿por qué elimino los audios vacíos en lugar de aprovechar esos espacios para guiarme mejor en la línea de tiempo en la edición? Eso es simple y sencillamente porque Kiss.ai es una aplicación de paga, y de esta manera puedo ahorrar un poco. Recuerden que yo no monetizo. Y ahora, con ya todo esto listo, pasamos al editor de video. Personalmente el que yo utilizo es Filmora X, ya que para el tipo de videos que yo hago este es específicamente útil, ya que puedo organizar por carpetas los materiales que utilizo durante la edición, ya sea imágenes de personajes, audios o material exclusivo para ese video en cuestión. Todo esto sin tener que poner nombres alfabéticos o métodos de organización relativamente confusos. Aunque claro, ocasionalmente hay veces que me gusta poner más material ilustrativo, y de ahí que comenzar a utilizar una de las herramientas que terminó convirtiéndose en mi favorita. Y sí, no hablo ni más ni menos que de el Miku Miku Dance. Digamos que para utilizar esta herramienta correctamente se divide en dos pasos: la creación de personajes y la animación de los mismos. Crear un personaje realmente no es muy complicado que digamos, ya que con el programa de VRoid es muy fácil crear prácticamente cualquier personaje existente. Claro, a menos que tenga una complexión un tanto peculiar. Claro, en el caso de ciertos personajes con rasgos peculiares, también existe la herramienta de PMX Editor. Puedo tener un poco más de libertad a la hora de editar para darle un poco más de cuerpo al personaje. Tiene sus límites, pero te ayuda a complementar cosas que no se pueden hacer con el primer editor. Y una vez tenemos nuestro modelo hecho, pasamos al siguiente editor, el Miku Miku en cuestión. Para mí la gran ventaja de este programa es que no solamente me deja cargar animaciones prehechas, sino que con estas la interacción entre personajes se siente un poco más natural, ya que hay una gran diferencia entre esto y esto. Y así, tras un último proceso de postproducción, pasamos de una idea que se me ocurrió en la ducha a los fanfics que ustedes pueden disfrutar dentro de mi canal. Yo soy Dragon y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.